Sentimos su presencia real entre nosotros. Bueno, continuamos con Levítico, ¿cierto? Le hago un pequeño repaso de lo que hemos visto en cuanto a los sacrificios. La primera parte del libro nos enseña que el sacrificio abre el camino a Dios. La palabra sacrificio, en realidad, para que nosotros lleguemos a una concepción bíblica, necesita ser bastante purificada, porque hay ciertas nociones de sacrificio que son ajenas a la intención final de Dios. Ahora, bástese decir que Jesucristo es el sacrificio ideal. Ya Dios tuvo que avisarle al pueblo de Israel, al haber comprendido, entendido y aplicado mal el sacrificio, ya llegó a tener que decirle: misericordia quiero y no sacrificio. Ellos pensaban que se podía sustituir una vida de obediencia, una vida de rectitud, por una ofrenda, por un pago. Nada más lejos de la realidad. Jesucristo es el sacrificio perfecto, porque Jesucristo se entrega por entero, por amor a Dios. Entonces, esto es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Los sacrificios de animales perfectos, sin mancha. En el primero de ellos, ofrenda holocausto, olá, enteramente quemado, que sube como un olor fragante a Dios. Todo esto es en el símbolo de alguien que se entrega para Dios en excelencia. Le entregamos a Dios lo mejor de nosotros porque tenemos entendido esto. Estamos aquí para un propósito, la gloria de Dios. Amén. Porque mire, una persona tiene un problema en el servicio de su casa, en el lavabo, en el baño, ¿no? Y llama a un fontanero. Y viene el fontanero cristiano y le hace un servicio magnífico, le deja todo limpito, recogido, le cobra lo que es justo y tarda el tiempo que tiene que tardar y con prudencia y todo. Y la persona da gloria a Dios. Porque ve tu buena obra y alaba a Dios y da gracias a Dios. Y te recomienda a otras personas, te recomienda a ti porque tú eres un olor agradable. Luego llegará el momento en que tú darás testimonio de tu fe o habrá un compartir. La persona se sentirá atraída hacia la persona de este servidor, ¿no? Que ha hecho un trabajo y ha marcado una diferencia. Pues ese ha entregado su vida. Lo que está allí no es el servicio que da, sino toda su persona está allí. El profesor que da clase a los niños se preocupa por ellos, cita a los padres a tutoría, charla con los muchachos, detecta problemas, porque no va simplemente a dar una clase. Yo he tenido profesores que decían: yo cobro lo mismo. Los entiendo, los niños algunas veces tienen tela que aguantar y sacan de quicio a cualquiera, ¿no? Pero yo tenía profesores que ya cuando perdía los papeles decía: si no quiere estudiar, no quiere, a mí me da igual, yo cobro lo mismo. Sin embargo, he tenido profesores que tenían otra capacidad, otra paciencia, otra vocación, no lo sé lo que sería, pero yo notaba una preocupación hacia mí y me sentía atraído hacia esos profesores. Me refiero a que todo servicio que damos a la sociedad, si lo hacemos como cristianos y cumplimos con lo que se espera de nosotros, resulta en la gloria de Dios. Y si no, resulta en descrédito, como dice la Escritura. Por causa de ellos, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Es muy triste cuando alguien dice: para ser como fulanito, mejor no soy cristiano. Yo voy a la iglesia para ser como el menganito. Yo sé que hay gente que son muy ventajistas. Después ellos hacen 10 veces peor, pero ¿por qué tengo que ser yo el que le dé una excusa a ellos para blasfemar el buen nombre del Señor y poner en entredicho la labor que hace la iglesia de Dios como educadora? Porque la iglesia del Señor, entre otras cosas, es educadora. Y eso es lo primero que están reclamándonos. ¿Tanto va a la iglesia y no te sirve para nada? No, y la iglesia sí está haciendo un buen trabajo.
pero soy yo el que, ¿verdad? Entonces la idea del sacrificio no es darle un pago a Dios para que se calme, no se tranquilice. Bueno, Señor, esta semana me he portado mal, pero que vengo aquí con la mortera, voy a hacer de aquí. O peor aún, voy a sacrificar un corderito y ya quedamos tú y yo en paz, como si Dios fuera Moloch, ¿no? La idea del sacrificio, al purificarla, nos deja ante derramarnos. Había libaciones que son derramar líquido. Habían ofrendas de cereal, que eran granos enteros, no se podía ofrecer harina salvo en las tortas, pero los granos se ofrecían enteros porque representa la integridad. La torta molida implica una manufactura que previamente el grano ha sido desintegrado. Todo esto apunta perfectamente a nuestro Señor Jesucristo como primer homologado en todo el sacrificio. Pero nunca el sacrificio, amados míos, lo entendamos como el pago a un Dios que está airado y quiere sangre, porque ese es Moloch y nosotros no seguimos a ese. Nuestro Dios no es un Dios airado que necesita sangre y muerte para satisfacer su ira y aplacarse de sus pasiones. Esto también es un concepto que viene de la mitología, e incluso los mismos griegos purificaron esa idea de los dioses, especialmente cuando empezó la filosofía y hubo sus discrepancias, porque los poetas griegos eran tenidos en muy alta estima por su arte, por el dominio de las palabras. Los griegos entendían que la palabra era importante y el manejo de ella, pero muchos filósofos, entre ellos Aristóteles, discrepaban de los poetas, no de su arte, pero sí de aquel concepto que daban de los dioses como dominados por sus pasiones humanas, ¿no? Y quisieron purificar de ese concepto. De hecho se entiende cuando llega la patrística, que después de la era apostólica, muchos eran gente que habían trabajado como pedagogos, que habían trabajado como mayordomos en casas, eran filósofos, eran gente culta del mundo helenizado, y ellos entienden que igual que la ley había sido un pedagogo o un ayo para los judíos, para los gentiles, los que no eran judíos, este pensar y este desarrollo de la cultura había sentado unas bases, o mejor dicho, Dios a través de la cultura había sentado unas bases para poder comprender y recibir el cristianismo. Era una idea totalmente novedosa y opuesto a la barbarie que se había estado viviendo antes. Así que esos sacrificios cruentos para calmar a un Dios ávido de sangre, que está enojado, poseído por la pasión de la violencia, es un concepto bárbaro, arcaico y pagano. El concepto del sacrificio, perdóneme que me repita, pero así vamos, porque hay esquemas que están ahí y hay que darle hasta que se vaya cayendo. El concepto de sacrificio es el de Jesús, el sacrificio perfecto que se entregó a Dios por amor. Y ahora el amor, dice San Pablo, el amor de Cristo nos constriñe, que Él se entregó por mí. Entonces esto me obliga, me aprieta el corazón a yo ahora cómo voy a vivir mi vida. ¿Cómo voy a vivir yo mi vida egoístamente? ¿Cómo voy a vivir mi vida en la injusticia? ¿Cómo voy a vivir mi vida en aquella analogía del hijo pródigo que malgastó los bienes que recibió del padre viviendo perdidamente? Toda la vida que Dios me dio como creador y toda la vida que Dios el Hijo recuperó para mí como redentor, ¿cómo voy a seguir viviendo en un despropósito? Sin que mi vida sea una ofrenda agradable, sin que mi vida esté resultando en el objetivo para el que fui creado, darle la gloria a Dios. Uno se dedica a la fontanería, otro se dedica al pastorado, otro se dedica al magisterio, y otro se dedica a la política, y otro se dedica a barrendero. Pero en toda la sociedad estamos dando algún tipo de servicio, y en ese servicio
por nuestra obra, por nuestra entrega, por nuestro amor, por nuestra forma de ser y de obrar, debe redundar en la gloria del Señor y así cumplir el objetivo principal de la Iglesia, ser luz y sal en el mundo. Un borrón lo echa el mejor escribano y perfectos lo somos, pero estamos en un proceso y la gente también observa y evalúa nuestro proceso de crecimiento, porque yo no sé jugar al fútbol, yo soy el que cuando echaban parenones siempre me quedaba el último. ¡Oh, qué malo! Malísimo. No sé jugar al fútbol, pero veo un partido de fútbol y cuando fallan lo infallable lo veo, ¿no? Aunque no tengo ni idea. ¿Por qué? Porque yo no tengo unas habilidades, pero tengo un mínimo de capacidad para evaluar la labor que otros desarrollan. El mundo nos está evaluando como discípulos de Cristo. Le preguntaron a un joven muy rebelde, en un estado muy rebelde, y le hablan de Dios y le dice, y que vaya a la iglesia y cosas, ¿no? Y él dice estas palabras: yo no voy a ninguna iglesia ni voy a ningún sitio. Y le dicen, pero no, si no es la iglesia, tú no crees en Dios. Y dice esto: yo sí creo en Dios, yo creo en Dios. Y dice, y creo en mi hermano, su hermano carnal, que es un hombre de Dios. En los demás no creo. Al final, si sabes un poco su vida, hablas con él, su trayectoria, te das cuenta que estuvo en una iglesia y allí pues fue dañado por algunos testimonios que no. Pero al menos hay alguien en su familia que mantuvo un testimonio. La gente que está en el mundo nos están evaluando constantemente y pueden ver a Cristo en ti, a pesar de que en otros, pero ya sabrán que no es ni el Señor, ni la Biblia, ni la iglesia, sino determinadas personas que han fracasado en cumplir con su objetivo. No son un sacrificio agradable, enteramente quemado, un holocausto. Bueno, ahora iré pasando todo lo que ya hemos visto: el sacrificio voluntario, lo que asciende, macho sin defecto en la puerta, ofrenda encendida, la parte del oferente, todo esto lo vimos. Todo esto ya lo vimos la clase pasada. También la ofrenda de cereales, que era un regalo memorial, sin levadura ni miel, sal y pacto. También lo vimos, ofrenda encendida, grano entero. La ofrenda de paz, que trata de ganado, también, esto también lo vimos. Vacas, ovejas, no se contemplan aves porque ya explicamos que el sacrificio de paz representa un banquete, como cuando se termina un negocio y todas las partes están satisfechas. Dice, yo te pago esto y tú me das este servicio, y entonces tú aportas lo otro y cobras aquello, y tú te llevas tu parte como tu comisión por haber sido el gestor de todo el negocio. Vamos a comer y lo celebramos. O sea, el sacrificio de paz, esa es la idea, un banquete en el que Dios recibe una parte que se quema entera, donde el oferente, que es el que está buscando la paz con Dios, se sienta en la mesa con Dios, pero también participa el sacerdote que ha hecho la mediación. Entonces él, que hace la ofrenda, obtiene la paz de Dios a través de la mediación de una parte que es aceptada por Dios, pero que también se identifica en alguna manera con el ofensor, con el ofendido y con el ofensor. No hay mejor mediador que nuestro Señor Jesucristo. Por eso, aunque usted sea buena persona y usted crea en Dios y todo, sin Jesucristo, amados, por favor, sin Jesucristo no hay oportunidad. No estoy diciendo que usted tiene que venir a nuestra iglesia, ni que usted se tiene que hacer socio ni miembro de un sitio, ni de otro, ni que una religión es la que salva, ni que una religión es la verdadera y que las demás no lo son. Yo no digo eso. Yo digo esto, y nadie me lo puede discutir. En ningún otro hay salvación. No hay ningún nombre que se pueda dar a los hombres en quien podamos hallar la salvación. A pesar de que Dios nos ama tanto,
Pero como Dios nos ama tanto, que no quiso que nos perdiésemos, nos dio la única opción. Se entregó, este es el gran misterio de la piedad. Dios se entregó a sí mismo en su Hijo. Y su Hijo se entregó por mí. Pues ahí está. Estoy participando del banquete y en el banquete está su Hijo. Esto es tremendo, ¿eh? Que a su vez es mediador. Porque en Jesucristo se da que Él es todo. Él es Hijo del hombre, Ben Adán, hijo de Adán, y Él es parte de los que han ofendido sin haber ofendido. Pero se compadece porque en cierta manera Él también está sufriendo sin haber pecado, está sufriendo y va a sufrir hasta lo último en las consecuencias del pecado que también dañó al ofensor. Me voy a explicar. Yo soy la parte ofendida y digo, ¿tú me has ofendido? Pues mira, te voy a decir una cosa, esto y esto y esto no te lo voy a quitar, te lo voy a dar. Pero esto y esto y esto y esto, al separarte de mí, al marcharte, emanciparte y romper relaciones conmigo, esto y esto y esto se va a quedar conmigo, porque esto, y tú lo pierdes. Entonces yo estoy ofendido. Y puede que sepa, porque alguien me dice, yo le pregunto, oye, ¿sabe algo de mi ex primo, mi ex hermano? Pues no le va bien en la vida, ¿no? Y yo al saberlo me puedo compadecer, pero no estoy sintiendo su dolor. Jesucristo sintió nuestro dolor, porque llegó hasta la cruz, la violencia de los hombres. Los espinos que crecieron por culpa de Adán, o no, porque la tierra no daba cardos y espinos, los dieron cardos y espinos después de la caída. Dice, la tierra producirá cardos y espinos. Los espinos que produjo la tierra por culpa de Adán estaban clavados en su frente, amados míos. ¿Cómo lo ves? Así que Jesús se compadece de nosotros, pero no desde el punto de, pobrecito, ¿no? El rico que está viendo la tele y ve ahí a los chiquillos que estaban muriéndose de hambre en África y dice, y yo qué lástima, cambia de canal. Y George, tráigame otro un poquito más de Faisán. Qué frivolidad, ¿no? No, Dios no se compadeció así. Es verdad que una de las perfecciones que atribuimos a Dios es la divina misericordia, que para nosotros es un misterio. Porque el concepto que tenemos de misericordia es un concepto humano que para aplicarlo a Dios debe ser purificado y muy purificado. Por eso para nosotros la misericordia divina es un misterio. Y somos salvos en virtud de la gracia de Dios, que no es un atributo, sino que es la manifestación de esa divina misericordia. De hecho, la gracia de Dios se manifiesta en nosotros solo con llegar a ser, darnos el ser. ¿Por qué nos dio el ser? Porque yo me puedo fabricar una bici. Me fabrico una bici para que para no ir andando. Yo le doy el ser a una bici, a un artefacto, para mi propio beneficio. Entonces, Dios me dio el ser a mí. ¿Para qué? ¿En qué le enriquezco yo? ¿Le alivio de sus cargas? ¿Le completo? ¿Me necesita? No, Dios me dio a mí el ser por pura gracia, por pura misericordia, que no existía y me dio existir. Y a partir de ahí, la intención de Dios de comunicar a sus criaturas las perfecciones que no tiene, que perdió, lo atribuimos a esa perfección de Dios que se llama misericordia. Bien, en base a esa misericordia, Dios está dispuesto a perdonarnos. Su plan y su deseo y su intención desde antes de la fundación del mundo es hacernos el bien y no el mal, salvarnos y no destruirnos. Esa es la voluntad de Dios realmente. Pero la divina misericordia de Dios no puede manifestarse cabalmente en la criatura si no es solucionado
el problema de la injusticia. Nuestra injusticia. Mira lo que le mostró cuando Moisés le dijo a Dios: muéstrame tu gloria. Dice: no me puedes ver, porque cualquier hombre que me vea muere. Pero proclamaré mi nombre. Y en esa proclamación Dios le hizo entender esto a Moisés. Mencionó el nombre. El nombre es lo que identifica, y dice: lento para la ira, grande en misericordia, que perdona. Pero después concluye: pero de ningún modo tendrá por inocente al culpable. ¿Por qué? Porque hay otra perfección atribuida a Dios, que es la justicia. Y en virtud de esa perfección, Dios no puede decir nunca: bueno, eso no es nada, venga, borrón y cuenta nueva. No puede hacerlo. Y la solución es nuestro Señor Jesucristo, que siendo Él el justo, justifica al impío, convirtiéndolo en justo. No solo en perdonarle, sino en salvarle, que implica la liberación del pecado y sus consecuencias. Por eso somos nuevas criaturas, hechura suya. Eso está tremendo, ¿eh? Entonces Dios en Jesucristo se dio por el hombre. Jesucristo se entregó enteramente para darnos la paz de Dios y la amistad, y recuperar esa relación perdida por nuestra culpa. Así que Jesucristo es la parte, sin haber ofendido, la parte ofensora. Por eso dice que Dios cargó en Él todo el pecado. Por eso dice que el que no conoció pecado lo hizo pecado, porque Él, como mediador, representó a la parte ofensora sin haber ofendido, y sufrió más que nadie la repercusión de nuestro pecado y de nuestro error. Pero representa perfectamente a Dios, porque es el Hijo de Dios, porque estaba con Él en la creación del mundo. Por eso dice: Padre, glorifícame tú con aquella gloria que yo tuve contigo antes de que el mundo fuese. Entonces Jesucristo representa perfectamente al Padre, porque siendo verdaderamente hombre, no dejó de ser nunca verdaderamente Dios, porque Dios es inmutable, no puede cambiar. Así que en Jesús, que siendo una persona, se dan dos naturalezas: la naturaleza humana, por eso Él se llama Ben Adán, hijo del hombre, y se da en Él la naturaleza divina, por la cual es hijo de Dios, según la mente hebrea, igual a Dios. No criatura de Dios, no hijo como generado por Dios. Como en los testigos de Jehová, esto no lo captan. No lo captan. Pero es muy claro, cuando lees detenidamente el Evangelio de Juan, cuando rompes todos los esquemas mentales, te despojas de toda creencia anterior y no vinculas el texto a tus creencias o a tu opinión, y lo lees tranquilamente, hay pasajes donde tienes que contener la respiración, o mejor dicho, te das cuenta que no estás respirando ante ti el Verbo encarnado. No sabes cómo, porque eso es un misterio, y como es un misterio, no se puede transmitir de persona a persona. En realidad no se transmite el conocimiento de persona a persona. En realidad eso es imposible. No somos pendrive que tú lo enchufas en mi computadora y yo en la tuya y nos intercambiamos datos. Eso no existe. Por una capacidad que Dios nos ha dado, somos capaces de captar realidades que otros nos indican mediante la emisión de ciertos signos, símbolos. Lees un libro y hay letras que son símbolos. ¿Dónde está la realidad? No está en ninguna. Tú no estás ahí. Sin embargo, la estás captando. Eso es un milagro. Cotidiano, diario, pero es un milagro.
Bueno, pero aquellas cosas que el hombre sí puede, aquellas realidades que el hombre puede captar y puede, de alguna manera, comunicar o transmitir mediante símbolos, no constituye un misterio, porque está desvelada, está captada por la razón, por los sentidos del hombre, ha captado, ha comprendido y ha asimilado una realidad. Aquellas verdades, aquellas realidades que el ser humano no puede captar, que puede intuir, pero no puede captar, mucho menos podrá explicar, entran dentro de lo que conocemos como un misterio. Hay cosas que fueron un misterio y ya no lo son porque la ciencia lo desveló y el ser humano lo captó. La vida microscópica, ¿sí o no? La vida microscópica era un misterio hasta que el hombre inventó un artefacto capaz de poner al alcance de su visión aquellos seres que por pequeños nosotros no podemos ver, y se desveló el misterio. Pero hermanos míos, Dios, que es conocible porque Él se ha dado a conocer, es incomprensible porque nosotros no tenemos ningún tipo de medio ni de capacidad para captar su realidad. Así que todo lo que tiene que ver con la persona de Dios y aún con su obra viene a ser parte de un misterio. Por eso Pablo le dice a los corintios se jactaban de quién era su maestro y de quién era. No, yo soy de Pablo, yo soy de... No, se jactaban porque ellos entendían que su maestro favorito era mejor que el otro. Y dice Pablo que los hombres deben tenernos por siervos de Dios y administradores de esos misterios. ¿Cómo puedo gestionar un misterio si no lo conozco? Es por esto, porque Dios se ha comunicado con nosotros primeramente por los profetas y después, en los posteriores días, de la manera mejor posible en cuanto a nuestra capacidad de percibir, por el Hijo. Entonces Jesucristo es la imagen del Dios invisible. En Él y en sus palabras y en las profecías que anunciaban su persona y su venida, utilizando esas palabras, el Espíritu Santo de Dios es el que desvela de alguna forma el misterio al oyente. Por eso hay cosas, no es que sean difíciles de explicar, que en realidad son imposibles. En realidad son imposibles. De hecho, hay unos recursos del lenguaje que consiste en personificar animales y cosas para ayudarnos a comprender, ¿verdad? Siempre elevamos al animal o a la cosa al personificarlo. Para poder comprender algunas cosas de Dios, los profetas también personifican a Dios, pero no lo elevan, lo reducen. Y algunos rellenan las lagunas que tengan con un Dios conforme a su imaginación. En uno de los salmos Dios tiene que reprender al hombre y dice: tú pensaste que yo era igual que tú. Esto es un clásico, pensar que Dios es amigo de mis amigos y enemigo de mis enemigos. Que Dios ve las cosas como yo las veo. Que Dios aprueba lo que yo apruebo. Y no es así. Que en la ayuda de Dios está el reconocimiento implícito de mi perfección. No. Nada de esto. Pero sí hay una realidad. Que por la mediación de Jesucristo, que Él sí es el sacrificio perfecto y el modelo a seguir, la imagen de Dios y el hombre que Dios siempre anheló. Si tú le preguntases a Dios, ¿cómo te gustaría que yo sea? Pues te dirá: mira a mi hijo y velo ahí. Jesucristo es el hombre que Dios siempre anheló.
Por esto, cuando salió del agua en el bautismo, la voz de Dios se oyó y dijo: ese es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia, a él oír. Moisés profetizó que vendría un profeta como él, al que había de oír, y que Dios pediría cuenta a aquel que no oyese a este, pues, que era más testimonio que la voz del cielo de Dios diciendo. La última vez que oyó el pueblo la voz audible de Dios fue en el Sinaí. ¿Y qué hicieron? Temblaron y le dijeron a Dios: no nos hables más, porque vamos a morir del pánico. Háblale a Moisés, y Moisés nos traslade a ti tu voluntad, y nosotros obedecemos a Moisés, y obedeciendo a Moisés, te obedecemos a ti. Y Moisés dijo: un día Dios levantará a un profeta como yo. Dios le dijo: lo que han dicho está bien, y yo haré lo que han pedido. No les hablaré para que no mueran, y les levantaré un profeta como tú, y el que no oiga a este profeta le pediré cuenta. O sea, en pocas palabras, Dios está diciendo: si les hablo yo por mi autoridad, por mi majestad y por la expectación de mi grandeza, sienten que van a morir de miedo. O sea, a nadie se le va a ocurrir ni siquiera objetar, y mucho menos desafiar. Entonces ellos, para no tener miedo, dice: rebaja este despliegue de poder y de gloria y de magnificencia, rebaja eso para que nosotros no nos abrumemos, y entrégaselo a un hombre que sea como nosotros, y Dios le va a cumplir eso mucho mejor de lo que ellos nunca pudieron soñar. Toda la majestad y la grandeza, la pureza y la verdad de Dios, el logos de Dios, hecho un hombre tierno, al que lo mismo se le puede abrazar que se le puede abofetear. Bendito sea Dios. Por eso Jesús dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. ¿Cómo da el mundo la paz? Cuando Jesús vino era un momento apropiado, porque se gozaba de la paz romana, la paz romana que imponían a sangre y fuego, porque los romanos aportaban tecnología, riqueza, cultura, protección. Los romanos aportaban mucho. De hecho, había pueblos que prácticamente, que en vez de luchar, rogaban: invadirnos. Otros no, otros se resistían, como los que vivíamos aquí. Bueno, los que vivían aquí. Esto siempre hemos sido un poquito fuertes. Estamos hablando de cualquier cosa que no tiene trascendencia y empezamos ya a gritarnos y todo y nos calentamos. Parece que por aquí somos un poquito duros, ¿no? Pero salvo 4 o 5 culturas, poblaciones, civilizaciones, la mayoría se sentían hasta dichosos de haber sido invadidos por Roma. Pero Roma combatía a sangre y fuego cualquier rebelión. Se lo pregunten a Jerusalén. Así que esa era la paz romana. Y Jesús dice: yo ofrezco una paz, pero no es la que da el mundo. ¿Y cuál es la paz que da Jesús? La paz con Dios, fundamentada en su entrega. En su entrega. Lo ves en esa cruz y dices: ¿por qué estás ahí? Los que no entienden, los que creen que Dios es Moloch, lo miran y menean la cabeza y dicen: tú estás ahí por tus pecados. Dios te ha castigado porque no te has respaldado en todo lo que tú has dicho que eres y en todo lo que tú pretendes ser. Y estás muriendo maldito y viviendo tu propia ignominia. Eso es lo que entienden ellos, porque nunca han llegado a comprender. Y Jesús mismo se lo llegó a decir: ir y aprender. O sea, a unos escribas, a unos letrados, a los que dicen, a los que atan y desatan, a los que dicen lo que es apropiado, lo que no es apropiado, lo que es de Dios, lo que no es de Dios, lo que es conforme a la ley, lo que no conforme a la ley. Y les dice: ir y aprender, como si fueran niños que van a la sinagoga hasta los 12 añitos. Ir y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque si lo supierais, no condenaríais a los inocentes. Pero Isaías, que lo vio con mucha claridad,
dijo que le veríamos sin atractivo como para desearle. Sería quebrantado, desfigurado. Entonces, la cruz en realidad es un espejo. Aquello grotesco. Jesús allí parece un trozo de carne, lleno de moratones, los ojos hinchados, sangrando por todas las heridas que tiene en su cuerpo, habiendo sido azotado, de tal manera destrozado y desfigurado, sin romperse ninguno de sus huesos, que son su integridad. Al verlo desfigurado, tú tienes que mirar a otro lado, no puedes mantener la mirada. Y es Dios hecho personas diciendo: esto es lo que me habéis hecho. Esto es lo que han hecho vuestras rebeliones, vuestros pecados, vuestra insolencia sobre mí. No sabe un adolescente lo que hace cuando le habla a su madre mal, soberbiamente. No sabe lo que hace cuando le falta el respeto a un padre anciano y se le levanta la mano aunque no se le pegue. Porque el daño es adentro. Y eso el joven rebelde, soberbio, no lo sabe. No sabe el daño que sufre unos padres que lo han dado todo por unos hijos y que pasen los días y no vayan a verlo. Que estén hospitalizados y le den el alta y en el hospital tengan que localizar vía policía local los teléfonos, los datos de familiares para que vengan a recogerlo porque le han dado de alta en el hospital y no tienen que venir a recogerlo. Esas cosas pasan. Le estás rompiendo el corazón al que más te quiere, a quien lo dio todo por ti. Y a pesar de esto, seguiría dándolo todo, por ese amor incondicional. Cuando ves a Jesús y estás mirando a Dios que dice: esto es lo que tus pecados han hecho conmigo. Pero cuando estás mirando al hombre, estás mirando a un hombre que hizo una mediación, asumiendo él lo que no tenía por qué asumir. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Entonces, Roma, ¿cómo ponía la paz? Matando, masacrando, cercenando, pisando al que se levante contra el orden establecido. ¿Cómo ofrece Jesús su paz? Asumiéndolo él. Entonces, el sacrificio de paz representa esto. Ahora nosotros nos estamos sentando en un banquete. Por eso Pablo dice a los corintios que a pesar de ser tan sabios y tener tantos dones y estar en esa disputa, les dice que vivían una vida. Pablo le escribe una carta durísima, llena de reproches. Llega a decirle: cuando reunís, no reunís para lo mejor, os reunís para lo peor. Y lo que hacéis no es la mesa del Señor. Después de reprocharle cosas, específicamente un caso de inmoralidad terrible que hasta los del mundo decían: madre mía, no tienen vergüenza los de la iglesia. Y dice: limpiémonos de la levadura y de toda contaminación. ¿Por qué razón? Porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado. En la Pascua el ángel de la muerte, como ya lo estudiamos, pasó y no tocó ni entró en aquellos que estaban comiéndose al Cordero Pascual. Cristo se ha entregado por ti y por mí. Y Él es nuestra Pascua, nuestro Pesaj. Por Él la muerte pasó y no nos tocó. Por Él el juicio no cayó sobre nosotros. Por Él hemos sido hechos justicia de Dios. Y ahora hemos salido a una nueva vida. Una vida de libertad. Una vida de ir caminando hacia el encuentro del Dios que nos ha encontrado. El Dios de nuestros padres nos ha encontrado. Gloria a Dios. Y ahora salimos nosotros a su encuentro. Y estamos participando de ese sacrificio de paz. Bueno,
Quienes eran muy pobres, pues eran invitados por otros en la comunidad a compartir. Esto está implícito en Deuteronomio 12, macho o hembra, porque en la comunión con Dios no hay distingo. En el sacrificio de paz podía sacrificarse un animal que no sea macho, porque en la comunión con Dios todos somos aceptos. En el Señor no hay varón ni hembra, ni judío ni griego, ni bárbaro ni griego, ni judío, no hay distingos. Eso sí, siempre sin defecto. Para Dios eran los riñones, ijares, grasa que cubre las entrañas, la sangre y la cola de la oveja. O sea, todo lo que es la vida, el poder del animal, la grosura, todo eso se dedicaba a Dios. Para el sacerdote era el pecho y el muslo derecho. Y para el oferente, todo lo demás. Para él y su familia, evidentemente. Bueno, llegamos entonces, hasta aquí todos son sacrificios voluntarios. Ahora llega el sacrificio obligatorio. El sacrificio obligatorio era por causa del pecado. Pero tenemos que darle el enfoque que estamos diciendo desde el principio. No el enfoque de voy a pagar mis pecados trayendo una ofrenda. Por causa de que he fallado voy a aplacar la ira de Dios trayendo un animal. No. Liberándonos de esa idea. Una ofrenda por el pecado, que está ahí en el capítulo 4 hasta el 5:13. Primero que notamos al leer los dos primeros versículos es que la ofrenda es una provisión para los pecados de error. En la ley no se hace provisión para el pecado deliberado o de rebelión. Si lees Hebreos te das cuenta que si alguno peca deliberadamente, a ver, voy a explicarlo. En el creyente el pecado ya no es una condición, ni es la norma, ni son sus valores, ni siquiera es su propósito. Para el creyente el pecado es un accidente, puesto que aún la salvación hay que entenderla en tres tiempos. En tiempo pasado, cuando Dios nos salvó por el puro afecto de su gracia, de su voluntad, que Dios quiso salvar al hombre e ideó un plan. Antes de que hubiera un problema, Él ya tenía la solución. Así que podemos hablar de que fuimos salvos desde antes de la creación del mundo, sí, porque desde una perspectiva divina. Y como Dios, su consejo no hay que lo estorbe, cuando Dios dice que va a hacer algo, pues ya está hecho. Así que desde la perspectiva de Dios, fuimos salvos antes de nacer. Bien, pero también tenemos que atender al presente, puesto que Dios no está sujeto al tiempo y al espacio, pero nosotros lamentablemente sí. De hecho, ¿cuándo eres abogado? Pues cuando terminas tus estudios y sales de la facultad. Mientras no lo eres. ¿Por qué? Porque el hombre se va realizando a través de su obra. Y eso tiene que ver con porque hay una provisión para el pecado de ignorancia. Pero no hay provisión, en la ley no hay provisión para el pecado de rebelión, para el pecado deliberado. Entonces, para el creyente, como está en santificación, porque la salvación también hay que entenderla como un tiempo presente, porque ayer la persona andaba en sus pecados y a su aire. Hoy fue ministrado por alguien y redarguido por el Espíritu, y la persona aceptó la llamada eficaz de Dios al arrepentimiento y se arrepintió. Influido y ayudado por el Espíritu Santo, la persona se entrega, la persona empieza a caminar, la persona vive su arrepentimiento y su conversión. Todo esto asistido por la inestimable ayuda del Espíritu Santo, si no es imposible. Desde la iniciativa que generó el querer, como todos los recursos, la fuerza para hacer, nosotros tenemos que atribuírsela a Dios. Puesto que nosotros de nosotros mismos, imagínese a alguien que se está ahogando y dice, se ahoga porque no tiene recursos. Si los tuviera no necesita que le salve, sale por su propia fuerza, ¿cierto?
El pecador tiene que reconocer su fracaso total y absoluto, sin posibilidad de recuperación, de autorrecuperación. Si no acepta eso, pues, será una buena persona que es religiosa y que tiene inquietudes intelectuales, espirituales, pero ha nacido de nuevo, es dudable, dudoso. Ahora, la persona que ha reconocido su incapacidad total y absoluta, el merecimiento de la condenación y su incapacidad total y absoluta para salir de esa condición, entonces puede ser salvo. Y acude al Señor, y ahora el Espíritu Santo va haciendo la obra de Dios en nosotros. Entonces, hay un día que fui salvo. Desde mi perspectiva, hay un día que fui salvo. Pero si atendemos a la noción más clara y completa de la salvación, que sería la liberación del pecado y sus consecuencias, me dirías, ¿por qué me enfermo? Me dirías, ¿por qué aunque no quiero pecar, de vez en cuando peco? ¿Por qué miro a un hermano y de pronto le veo a Cristo en él y de pronto le quiero dar un chancletazo? Porque estás tendiendo, como es normal y natural, a lo absoluto. Y como tendemos al absoluto, porque existe el absoluto es cuando el Señor venga y recibamos nuestra glorificación. ¿Viste lo que pasó en la transfiguración de Jesús? En la transfiguración de Jesús, sus vestidos y sus rostros se hicieron resplandecientes. Su divinidad, por un momento, afectó a su humanidad. Y aunque Jesús tenía una naturaleza santa y un carácter santo, pero era humano, sin dejar de ser Dios. Y ahí su propia gloria afectó por un momento delante de sus discípulos su propia humanidad. Esto es una señal de lo que Él haría con nosotros. Nosotros hemos recibido el Espíritu del Señor. Y al mirarnos en Él como en un espejo, vamos siendo transformados a su misma imagen. Nosotros estamos experimentando un proceso de santificación por el cual vamos mejorando y pareciéndonos a Cristo cada día un poco más. A pesar de tu fracaso, hasta los fracasos, porque cuando tú fracasas y lloras, lamentas profundamente haberte equivocado y empiezas a orar y a pedirle al Señor que te libere y que te abra la mente y que te ayude y que te dé fuerza, y empiezas a buscar en la Escritura y buscas consejería, y en la consejería alguien te orienta y dice, mira, si no quieres beber más, ¿por qué vas por la noche a sitios que sirven alcohol? Pues no vayas. Ah, pues sí, es verdad. Pues hay cosas que son tan obvias y tan evidentes que no nos estamos dando cuenta, ¿no? Y vamos siendo formados, santificados, mejorados, y vamos en un crecimiento constante. Entonces, en el creyente, el pecado es un accidente que se debe a que en el proceso de mejoría que llamamos santificación, quizá aún no ha llegado a ciertos niveles. Evidentemente, llega una persona nueva, ha aceptado a Cristo, se ha entregado con lágrimas, arrepentido y todo, ¿verdad? Y ahora te dice palabras que le dice el hermano, no, eso no se dice, no. O dice, pues yo voy allá no sé dónde. No, hermano, pero como vaya no sé cuándo. Ah, no se puede eso. No, hermano, mira lo que dice aquí la Biblia. Ah, no sabía. Entonces tú lo ves, y tú lo ves verde, verde. Lo ves sin pulir, lo ves tosco. Pero es un hermano, es un hermano. Son salvos. Si viniera el Señor ahora se van. Pero si no viene el Señor hoy, mañana tiene que mejorar, paso a paso, a través de nuestro ejemplo, a través de nuestra enseñanza, a través de la administración de los pastores y de los predicadores, a través de la obra de Dios que hace con la instrumentalidad de la palabra y del pueblo. Las personas van mejorando. ¿Usted era igual que ahora o ha mejorado? Ha mejorado, ¿verdad? Espero, ¿no? Bueno, ahora que no está el pastor, ¿ha mejorado? No, ya está aquí, ¿no? Sí, hemos mejorado todo.
y le damos las gracias al Señor. Cuando yo me entregué a Cristo, ¿sabes lo que estaba pensando? Digo, que esto es muy lindo, pero en cuanto salga de aquí, el bicho que llevo dentro me va a llevar por lugares no de delicados pastos, sino de... Y digo, claro que es verdad, hermano mío. Me podrás preguntar que hay alguien que ha recaído, pero es que en el trato de Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas, incluso los fracasos que lloramos, nos ayudan a bien. Con esto no estoy diciendo, eso no pasa nada, tranquilo, por la gracia. No, yo no puedo ser un predicador irresponsable. Yo tengo que predicar en la intención que predica Juan, el apóstol, que dice, hijito, estas cosas escribo para que no peques. Yo no voy a predicar para que peques. No, yo tengo que predicar para que no peques, si no soy un predicador irresponsable. Tengo que predicar para que no peques, pero tengo que decirte que si pecaremos, y ahí se incluye él, abogado tenemos, porque él hizo la ofrenda de paz. Entonces, ¿por qué el pecado de rebelión? Esto lo digo para que cuando, es que hay hermanos que al leer hebreo, he dado toda esta explicación, porque hay hermanos que cuando leen hebreo se mueren. No entres en temor, porque el que teme no ha sido perfeccionado. El perfecto amor echa fuera el temor. O sea, si tú piensas que el profesor está en clase para suspenderte y castigarte y que no superes tus estudios, entonces tú tienes miedo del profesor, pero tu relación con el profesor no ha sido perfeccionada, ni tu concepto de la escuela es claro. No sé quién tendrá la culpa, pero está en la realidad. Pero cuando tú entiendes que el profesor está para ayudarte, la evaluación es una de las herramientas que tiene el profesor y que tienes tú para comprobar tu progreso. Y en la evaluación dice el profesor, mira, amor, o mi alma, como en sevillano, mira mi alma, aquí está equivocada, esto no va a ser. Tú te has estudiado el tema 3. Esto salía en el tema 3. Es que el tema 3 no lo entendí muy bien. ¿Y por qué no me lo hablaste? Porque tenía miedo. Oh, perfecto amor echa fuera el temor. Las pruebas que me toque vivir, las tentaciones, mis errores o las correcciones que yo reciba a través de la predicación, de la consejería pastoral, de mi esposa que me dice está equivocado, de lo evidente de las consecuencias de un error, de cualquier cosa, yo entiendo que Dios me está educando. Y cuando digo educando, me estoy refiriendo incluso a un concepto muy elevado que casi que se ha perdido, salvo en la iglesia. La iglesia no lo ha perdido. Aquel concepto de la Grecia clásica, de la paideia, de la formación y la educación del ser humano para ser ser humano. Los griegos pensaban que todo ser humano tenía y formaba parte de un propósito que le trascendía. Tremendo. ¿A dónde llegaban esta gente? Nosotros hoy lo sabemos por revelación. Ellos intuían por pensamiento especulativo. Nosotros sabemos por la revelación de Dios. Hay un propósito de Dios. Y estamos siendo formados, educados y mejorados hacia ese propósito. Si lo quiere con un término más bíblico, santificado. Pero el problema es que santificado ha llegado a una noción para algunos hermanos que implica 4 normas que hemos puesto en la iglesia. La iglesia puede poner 4 normas por lo que sea, pero eso no es la cuestión de santificación, porque hay hermanos que cumplen las 4 normas y Señor bendito, acógenos en tu seno, líbranos de todo mal. Y tampoco tropiezo en que yo descubra que tú no eres perfecto y tú tampoco tropieces cuando te des cuenta de que yo tengo cosas que chirrían. Amén, hermano mío. ¿Por qué? Porque en mí hay ignorancia, error, cosas que aún no están afinadas, cosas que aún no están perfeccionadas, cosas en las que aún no he madurado, cosas en las que aún no he desarrollado. Si arrancas una fruta del árbol, ya se interrumpió. Si estaba madura, ya está. Si no estaba, nunca más lo estará. La arrancaste del árbol. Si te condenas
si andas condenando a los demás. Una cosa es que discutamos, una cosa es que tú me exhortes o me confrontes, o que una predicación del pastor o una lectura bíblica me interpela, ¿no? Me diga, esto no es correcto. Y a lo mejor yo no lo veo así y lo discuto contigo y tú lo discutes conmigo. ¿Y después qué hacemos? ¿Nos damos un abrazo? Porque ni tú me estás condenando a mí, ni yo me estoy sintiendo condenado por ti. Tú me estás ayudando en mi crecimiento y desarrollo, en mi santificación. ¿Para qué fueron dados los dones según Efesios? Para el perfeccionamiento de los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Hay un propósito para el que tú y yo estamos siendo preparados a través de las personas que recibieron dones y oficios llamados ministerios, para que se cumpla el propósito. Entonces, en todo aquello que aún no hemos sido perfeccionados, entonces tenemos que atribuirlo a ignorancia o error, nunca a rebelión. Porque el pecado de rebelión no tiene, hermanos míos, ningún tipo de provisión para solucionarlo. Wow. ¿Por qué el hombre que cogió leña en el día de reposo? Eso lo sabéis, ¿no? Esto es un escollo a muchos lectores bíblicos, ¿no? Leen la Biblia, van leyendo y encuentran que Dios dice, el día de sábado que nadie trabaje. Y entonces un hombre cogió leña el día de reposo y Moisés no sabía qué hacer. Y dice, espérate que te voy a meterlo ahí, apartarlo ahí. Señor, ¿qué hago? Dice, tiene que morir irremisiblemente. Y te queda diciendo, ¿cómo? ¿Por coger leña? No, por coger leña no. Por rebelión. Las personas no entienden lo difícil y lo duro que es la rebelión. La rebelión es un atentado contra el Estado. La rebelión no tiene nada que ver con una debilidad moral, un defecto moral, una ignorancia, una falta de virtud, un descuido. La rebelión es un atentado deliberado contra la autoridad y te lo voy a explicar para que lo entiendas. Cuando ellos estaban esclavos en Egipto, ¿quién era su dueño? Faraón. Entonces ellos hacían lo que Faraón decía. Allí no habían días libres. ¿Por qué? Porque Faraón era el dueño de sus personas. Y como era el dueño de sus personas, ellos hacían lo que Faraón decía cuando lo decía. Ahora Dios los ha redimido con sangre y con poder, con mano fuerte. Los ha rescatado para sí y les ha entregado la libertad. Y mire cómo hace Dios. Ahora ustedes son míos. ¿Y cómo se sabe que ustedes son míos? Vamos a entrar en un pacto. Un día a la semana, nadie trabaja ni para sí mismo. Pues si tú trabajas para ti, tú eres tu jefe. Nadie trabaja ni para sí mismo ni por cuenta ajena, porque si trabaja por cuenta ajena es que hay otro que tiene control, señorío, autoridad, al menos sobre ti. Es tu empleado. Bueno, yo no puedo trabajar para mí porque soy de Dios. Y como soy de Dios y Él es el que manda, Él me ha dicho, no se trabaja. Y tampoco puedo mandar a otro a trabajar, porque entonces estoy diciendo que aquel no se debe a Dios, pero después de mí. Eso es rebelión. Eso era salirse del pacto. Entender que Cristo murió por mí para darme barra libre, y yo me voy a hacer lo que yo quiera y lo que yo vea oportuno, porque soy salvo, porque la gracia de Dios, hermanos míos, es rebelión. Si alguno se enfada conmigo, yo lo siento en el alma, pero lo tengo que decir, porque pecar deliberadamente, planificado en la agenda, y porque el Señor es muy bueno, es rebelión. Porque estamos usando la vida, la salud y todos los recursos que Dios nos ha dado para vivir perdidamente, y Dios nunca, aunque Dios perdona el pecado y la rebelión, perdona cuando hay arrepentimiento, pero nunca jamás tendrá por inocente al culpable. Mientras los hermanitos y las hermanitas que vamos andando, vamos caminando y un día tropezamos, otro día no lo entendemos, otro día no sabemos que determinadas costumbres o rutinas nos llevan a un determinado error cíclico, hasta que lo aprendemos y lo manejamos y lo fortalecemos y maduramos, pues vamos tropezando y nos vamos soportando, porque esto es como un tapiz. Nosotros quizás estamos viendo la parte de atrás del tapiz, lo que vemos son hilos de colores, nudos y líos, pero si tú le das la vuelta y lo miras en perspectiva, tú ves que es un hermoso dibujo. A veces mis errores están trabajando con tu santificación.
Esto no me justifica a mí, ¿o no? Como había una persona en una iglesia que decía, no, yo soy la lima de Dios. Muy bien. Tú eres la lima, ¿eh? ¿Y a la lima quién la lima? ¿La lima y el limón? Pues bueno, yo me callaba por respeto. Además yo era un chaval. Todavía soy un chaval, ¿no? Pero me daban ganas de decirle, señor Lima, cuando todos estemos limados y pulidos, ¿qué va a ser de usted? ¿No? Pues lamentablemente eso ocurrió. La lima y el limón, tú no tienes que Qué bueno, pastor. A la lima y el limón. No tiene que dar. Claro, no, yo no quiero ser. Yo quiero ser instrumento. Sí, es verdad que hay instrumentos, en una casa hay instrumentos de honra e instrumentos viles, de usos viles. Pero yo no quiero ser instrumentos de usos viles. Quiero ser instrumentos de honra. ¿Y quién dice que pueden ser, dice Pablo, que pueden ser instrumentos de honra? El que se santifica, el que se aparta de estas cosas. Entonces, tranquilo, tenemos un abogado y hay una provisión de Dios para tu pecado y el mío en cuanto al error, o la falta de virtud, o la falta de madurez, o al descuido que tú y yo no contamos con esto, ¿no? El accidente, el pecado en el creyente es un accidente y hay una provisión, pues tenemos un abogado. Y es obligatorio para nosotros el arrepentimiento. Se consideraba que el sumo sacerdote, esto la gente no lo entiende y por eso lo tengo que decir. La gente cree que cuando uno llega a pastor, a predicador, o a líder de alabanza, o a algún cargo en la iglesia, pues ya es que porque es perfecto. Entonces no te toleran una. No, porque, pastor, es que el hermanito, y yo no creo que pueda haber alguien en una responsabilidad cuando... No, yo no voy a la iglesia, porque el pastor se equivocó, porque el pastor hizo esto. Porque el hijo del pastor, soy chiquillo y no, pero parece que los hijos de los pastores vienen ya programados de casa, ¿no? No pueden ser niños, ni pueden jugar, ni se pueden pelear, ni pueden cometer errores, porque si no... Pues mira, la palabra del Señor considera que hay también provisión para el pecado del sumo sacerdote que se refiere a una ignorancia, un error. Si no es ignorancia y error, pero ya está Dios, que es el jefe, que quita y pone. Que se lo pregunten a Elías a sus hijos. Cuando hay prevaricación, cohecho, corrupción y tal, eso tiene un recorrido. Y el recorrido lo sabe Dios. Pero no podemos vivir con una expectativa. Muchas veces esto pasa porque idolatramos. Pasamos de que el pastor es Dios, Junior, Jehová Junior de Dios uno, y pasamos de ahí al pastor del diablo, porque se equivocó y defraudó mis expectativas. Vamos a ser mesurados, vamos a ser conscientes que hay un maestro que es el Señor y que hay un Padre que es Dios y que todos somos hermanos, pero que hay personas que han recibido ciertas capacidades naturales y espirituales y en virtud de su experiencia y de un llamado, pues están realizando una labor que yo no puedo realizar porque no he sido ubicado en esa parte del cuerpo y hay una diversidad, puesto que yo tengo otra función y he sido diseñado para otras funciones. Yo respeto las funciones, el trabajo y la posición de cada uno en el cuerpo, sabiendo que todos estamos creciendo, madurando, mejorando y que podemos cometer errores, más el que está en el ejercicio de un oficio. El que está en su casa sentado jugando a la PlayStation o viendo la telenovela, ese no se equivoca nunca, pero tampoco va a lograr nunca nada. Los que emprenden un proyecto, los que se exponen a las críticas, los que asumen... Hay personas que no toman decisiones, ¿sabe por qué? Porque no quieren fracasar, pero es que no tomar decisiones ya es una decisión, la de fracasar ya del tirón. Tienen miedo a que no tenga miedo. Ahora, no se exceda de sus competencias, porque entonces sí que porque te pueden decir, ¿tú quién eres? Y esto sí es duro, ¿eh? ¿Y tú quién eres? ¿Y a ti quién te manda? ¿Y tú por qué? Entonces, ahora, si el que toca la guitarra da una nota que no es la suya porque se ha equivocado, es el que puede dar la nota porque es el que la está tocando. Otra cosa que no se sepa la canción, entonces te pueden llamar la atención y decir, hermano, usted tiene, si va a tocar para Dios, tiene que hacerlo excelente, tiene que dedicarle tiempo a la guitarra sin dejar su oración y sin dejar...
Las demás cosas importantes y primordiales, pero esto también es importante, se queda un servicio, después llama la atención. Pero entonces es que una cosa es la negligencia, la dejadez, la desidia, la pereza, y otra cosa es el que está ejerciendo es el que se puede equivocar, y de hecho se equivoca. También había una provisión para el pecado de todo el pueblo, pero necesitaba una confesión de todo el pueblo. No empezó a buscar chivos expiatorios, porque nosotros somos muy buenos y todos los demás son muy malos. Perdónenme que tome ejemplos de la vida de la iglesia, pero es que yo hablo de lo que conozco y veo más. Hay iglesias que tienen establecido un sistema de gobierno, de gestión asamblearia, que a mí no me parece mal. Pero ¿qué pasa? Que el pastor es un asalariado. Entonces, hay un montón y un millón de cosas para corregir, para mejorar, que están enquistadas y hechas viejas ya. Y llega un pastor nuevo. El pastor pues empieza a observar, empieza a orar, empieza a predicar y empieza a mover y empieza a trabajar. Pero cuando empieza a tocar ciertas cositas, pues ya vamos a por él. Y cuando vamos a por él, fuera el pastor. No, es que este pastor no, y otro. Hay iglesias que ya llevan 10, 15 años en esa situación y han tenido ya 4, 5, 6 pastores, o 20 o 40. Hay iglesias que es sangrante ya, porque hay iglesias que ya no duró un pastor ni 6 meses. Así es. ¿Por qué? Porque el pecado del pueblo, el pueblo no quiere asumir su pecado ni su error. Todos los errores son de los administradores. Pues ahí no hay quien trabaje. Ahí no hay quien trabaje. ¿Quién va a querer trabajar ahí, por favor? Eso que más siervos de Dios que vienen con ilusiones a entregarse, y el pueblo no quiere asumir que todo el pueblo se ha equivocado. También hay pecados de gobernantes, aparte de los sacerdotes, pecados de personas comunes, porque también hay sociedades donde todo se le exige a los políticos. Y los políticos, y la gente critica a los políticos, vale, critíquele, pues si son personajes que están ahí para eso. Pero es que lo que no puede ser que yo critique a un político porque se ha llevado 2 millones de euros, pero yo me llevo también lo mío. Se me pegan las cosas en las manos, pues, meto la mano en la caja y después digo, no, es que mi jefe me roba a mí más que lo que le robo yo. ¿Y tú criticas? No. Otros se quejan de la violencia, pero ellos luego son violentos. En fin. Que claro, el problema de la democracia, el problema de los sistemas autoritarios o de las dictaduras es la tiranía, eso lo sabemos todos. Pero el problema de la democracia no lo sabemos, que es la demagogia. Y la demagogia consiste en decirle al pueblo lo que quiere oír. Entonces los responsables de todo son siempre los políticos, o los dirigentes, o los empresarios, o los ricos. Pero el trabajador nunca. Si una empresa se va al garete y hay que hacer despido, reconversión o lo que sea, nunca es la culpa de los trabajadores. El problema que hay ahora del taxi, no, los problemas no es del taxi, ni del sector, ni de los taxistas, no, el problema de quién es. Entonces, eso, y perdóneme que tenga que decir cosas actuales, pero es que es la única forma de verlo. Ahí hemos dicho, mire, pecado de personas comunes, que no se quiere aceptar que las personas comunes también pecan y que hay que corregirlos y hay que hacer pedagogía con ellos. Miren lo que ha pasado en Francia. El gobierno toma una cierta actitud acertada o errónea y sale la gente a la calle, alteran el orden público, y cuando hay muertos van y ceden. ¿Esto qué me está enseñando? ¿Qué me está enseñando? Y ahora el gobierno de nuestra nación le pasa la pelota a otro. A lo que le interesa, decreto, y si me puedo saltar las normas que regulan la política, me las salto para decirle al pueblo que yo te voy a dar lo que tú te mereces, porque tú tienes derecho, y tú has sido privado por tus derechos por otro, pero mientras esté yo, tus derechos estarán garantizados. ¿Y obligaciones? No, usted no tiene obligaciones, porque las personas comunes no tienen pecado. Los que tienen pecado siempre son los altos cargos, los dirigentes, los políticos, no, señor. Alguien tendrá un día que hacer pedagogía y ejercicio de autoridad y decirle a la gente de abajo, déjense de llorar y pónganse a trabajar, a formarse y a prepararse. Los pastores sí tenemos esa, es verdad, hermano, tenemos esa, a veces nos cuesta caro, pero sí tenemos
Sí tenemos, y por eso somos muy necesarios. ¿Por qué? Porque un pastor tiene conciencia que tiene un ministerio que Dios le dio. Y como decía Pablo, si agrado a los hombres, ya no soy siervo de Dios. Claro, es normal, sirve a los hombres. Esto no quiere decir que tenemos que ser unos malajes, ni que tenemos que ir dañando a las personas, ni... No. Esto se trata que nuestra responsabilidad, si nosotros somos ministros que viene del latín menos, minister menos, y el minister está sirviendo al magister, el magister es el mayor que da instrucciones al minister, y el minister sirve al magister. Y nuestro magister, nuestro maestro y nuestro Señor es Jesús, y nosotros estamos obedeciéndole a Dios que nos habló en Jesucristo, y a este es al que servimos como ministro. Ahora, como el plan y las órdenes del Señor están diseñadas para la mejoría y la salud y la vida de los hermanos, pues los hermanos reciben de nuestro ministerio todos esos beneficios. Pero a veces forma parte del beneficio hacer pedagogía y hacer un ejercicio saludable de la autoridad para que podamos vivir bien como Dios manda. Bueno, gracias, Señor.